compartirte una palabra y queremos hablar en esta tarde de la importancia de la obediencia a la voluntad de nuestro Dios. Qué bendición es poder ser obediente a su voluntad. Tenemos que entender que la obediencia a Dios es siempre la que traerá bendición a nuestras vidas, ¿no? Es la que tenemos que entender que trae bendición. La obediencia desata una poderosa bendición sobre nuestra vida y es lo que tenemos que aprender a obedecer, ¿no? Por encima de nuestros deseos, por encima del impulso de nuestra carne que a veces no se quiere someter a la voluntad de nuestro Dios, ¿no? De que siempre quiere ir totalmente opuesto. Por eso que el Espíritu siempre nos va a conducir a toda verdad. El Señor dice, pero el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Necesitamos llenarnos del Espíritu en este tiempo. Necesitamos decirle, Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Guíame en cada paso que tenga que dar, en cada decisión que tenga que tomar a diario. En este tiempo, Señor, que todo lo que haga está en el centro de tu voluntad, porque yo quiero ser bendecido de parte de ti. Yo entiendo y que se puede entender en esta tarde y en esta transmisión que si vos querés ser bendecido de parte de Dios, tenés que entender que fuimos llamados no a andar conforme a nuestra voluntad, a nuestro deseo. Quizás humanamente a nosotros nos puede parecer que está bien, pero a veces cuando vamos a verlo conforme a la voluntad de Dios y a través de su palabra, muchas veces nos damos cuenta, como dice la palabra, que al hombre hay caminos que les parecen derechos, pero su fin es un fin malo. Es que muchas veces no tenemos la capacidad de ver con toda la óptica y la claridad como ve Dios. Dice su palabra que sus caminos son más altos que los nuestros y que Él siempre va a tener un propósito de bendición para nosotros y provechoso. Nos puede parecer en el momento de que quizás podamos llegar hasta a funfunear un poquito, pero quiero decirte una cosa, cuando Dios nos demanda algo y nos pide algo, es para bien de nosotros, ¿no? Y tenemos que entender esa bendición que hay en la obediencia. Y quiero que podamos compartir un pasaje quizás muy conocido para hablar un poco de este tema en esta tarde, ¿no? El cristiano tiene que entender que no fuimos vos que estás del otro lado, yo que estoy acá. Tenemos que entender, nuestro caminar no puede estar lejos de la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a obedecer a Dios, aun aunque nos parezca que quizás es, no sé, difícil, pero en la obediencia está la bendición. Y quizás este es un lema que lo tenemos muy incorporado. Siempre decimos, ¿no? En la obediencia está la bendición, pero ¿cómo estás caminando? ¿Cómo están siendo tu caminar en este tiempo de cuarentena? ¿Estás siendo obediente a la voz del Espíritu? El Espíritu siempre nos va a conducir a toda verdad y a toda justicia. Dice la palabra que el Espíritu se opone a la carne para que no hagamos lo que queramos. Entonces fuimos llamados a andar en el Espíritu, fuimos llamados a ser guiados por el Espíritu y fuimos llamados a través del Espíritu que Él nos va a conducir a hacer la voluntad de Dios y a obedecer su voluntad. Pero cuando andamos en la carne nos cuesta obedecer a Dios, porque la carne se opone a lo del Espíritu. Porque cuando el Espíritu te dice te tenés que consagrar, o quiero que te apartes de ciertas cosas, quiero que renuncies a esto, quiero que dejes esto otro, yo quiero decirte, es ahí cuando se genera un conflicto en nuestra vida. Es cuando muchas veces sale a alumbrar por quién estamos siendo dirigidos. Es ahí donde sale a reducir en nosotros, en nuestra conducta diaria, en nuestras decisiones a diario. Es donde sale a reducir quién es el que nos está conduciendo. Si estamos siendo impulsados por la carne, si estamos impulsados por nosotros mismos, por nuestros deseos, o es que el Espíritu ha tomado control de nosotros, ¿no? Que es que verdaderamente el Espíritu Santo es el que nos está diciendo no hagas esto. Muchas veces el apóstol Pablo iba a predicar a lugares y el Espíritu Santo dice la palabra que le era prohibido por el Espíritu ir a tal lugar. Es que aún el apóstol Pablo, teniendo motivaciones de ir a predicar, hacía lo que a él le parecía, sino que por encima, él podría haberse excusado y decir, bueno, pero si el Señor nos mandó a predicar, vamos a predicar. Sin embargo, por encima de ese mandamiento, había algo que estaba por encima, que era la voz del Espíritu.
Y entonces él decía, no es que voy a predicar a cualquier lado, voy a predicar, y mirá lo que es, ¿no? Decía, aún en medio de ese mandamiento, él lo filtraba y escuchaba la voz del Espíritu. El Espíritu decía, no, ahí no vas a ir. Entonces fíjense en qué importante es ser dirigido por el Espíritu. En este tiempo donde si nosotros no nos dejamos gobernar por el Espíritu, vamos a entrar en conflicto a la obediencia a su voluntad. Terminaremos dándole de saciar a la carne, terminaremos complaciendo a la carne y entristeciendo al Espíritu. Pero en esta tarde quiero hablar que la bendición se desata a través de la obediencia. Necesitamos ser sensibles y decirle, Espíritu Santo, ¿qué es lo que vos me querés? Amén. ¿Qué querés de mí? ¿Habrá algo en esta tarde que yo tenga que entregar a la voluntad de Dios? ¿Habrá alguna área de nuestra vida que todavía no la rendimos? ¿Habrá algo que todavía en estos tiempos todavía seguimos sentados en el trono de nuestra voluntad y todavía no le estamos dejando que el Espíritu Santo la gobierne? Esta tiene que ser una tarde que esta palabra nos ayude a mirar para adentro y digamos, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad. Como dijo Jesús, si es por mí, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos enseñó que más allá de su voluntad, primeramente estaba la voluntad del Padre. Fíjate, pastor, que hoy estamos en los tiempos en el cual creo que no ahora, ya venimos hace años atrás, ¿no? Que vale todo, hace lo que te parece, ¿no? Y otro dicho que dice, seguí los designios de tu corazón, haz lo que te parezca. Haz lo que lo peor que podemos hacer, claro, seguir lo que dicta nuestro corazón, porque engañoso el corazón del hombre. La Biblia nos enseña eso, ¿no? Engañoso. No estamos para guiarnos por nuestro corazón. Porque vos fíjate que a causa de eso los matrimonios están 1 año, 2 años y se diluyen, las familias se destruyen, porque nos guiamos por lo que sentimos. Hoy siento yo que no te siento amo, nada, o yo porque estamos todo bien, todo bonito, siento que te amo, estamos todo bien. Cuando surge algo, siento que ya no te amo más. Siento que Lo mismo los sentimientos se traslada al ministerio, al servicio, a todas las áreas. Ya no siento congregarme a esta iglesia, ya no siento más servir en esto, ya no siento, no se trata si sentís o no. Si verdaderamente amás al Señor, no es tu sentimiento, sino lo que Él quiere de nosotros. Claro, no podemos basar. ¿Qué es lo que Él quiere de mí? Y yo he decidido obedecer al Señor por amor a Él. Claro. Por eso cuando la otra vez hablábamos un poco de Pedro, dice la palabra del Señor, que el Señor le decía a Pedro, si me amás, apacenté a mis corderos. Esa es la voluntad de Dios para Pedro, que Él esté haciendo la tarea, pastorear mis corderos. Si vos le amás al Señor, no vas a hacer lo que el Señor te está demandando y pidiendo. Así que podamos entender que hay bendición de parte de Dios para nuestras vidas si aprendemos a ser guiados por el Espíritu. Amén. Y el Espíritu siempre nos va a llevar a obedecer al Padre. Amén. Siempre el Espíritu nos va a llevar a obedecer al Señor, no obstante la carne lo contrario. Claro. La carne siempre nos va a llevar a hacer nuestra voluntad y justificarnos, buscar justificación. No podemos fundamentar nuestra vida en lo que sentimos. Fíjate que muchas veces me ha tocado hablar con personas y yo también pensaba lo mismo, ¿no? Antes de conocer al Señor y entender esto que te voy a decir. ¿Cuáles son tus fundamentos? Le preguntas, ¿no? Y te miran como diciendo, mis hijos. ¿Y cuáles son las bases de tu vida, no? Y no sé, claro. No te saben contestar. Y nosotros, que somos hijos de Dios, sabemos que nuestra base, nuestro fundamento es Cristo, es la palabra, porque la palabra es nuestro fundamento. Nos fundamentamos en el Señor, en lo que Él nos dice, lo su que nos voluntad enseña. A través de su palabra, Claro, y nos enseña en todo, ¿no? La familia. Entonces no basamos nuestro matrimonio en lo que a mí me parece. El Señor dejó claro en su palabra, ¿no? Sus estándares, su formato, ¿no? Él dejó los parámetros bien marcados para que nosotros caminemos. Por eso la palabra le dice a Josué, mira Josué, que te mando que seas valiente, que te esfuerces y que seas valiente para andar conforme en lo que la ley está escrito. Pastor, vos sabés que hace pocos días estaba hablando con una persona y me decía, pastora, quisiera que toquen en el vivo los problemas cotidianos que están viviendo, estamos viviendo todos, creo, de
familias, problemas familiares, vamos a hacer una transmisión especial, se destapó la olla, le vamos a poner. Ahí está, ¿ves? Vamos a hacer se destapó la olla. Exclusivamente para matrimonios que lo están pidiendo y creo que es necesario. Están volando los platos en casa, parece. Ay, no, que están caros, che, cómprense de plástico, o de eso de... Es que los problemas a veces se desatan, es porque estamos caminando en la carne. Claro. Cuanto le permitimos que el Espíritu nos gobierne, el Espíritu, el fruto, el Espíritu es paz, paciencia, benignidad, templanza. Entonces, hermano, dejemos que el Señor nos gobierne y que nos ayude a obedecerle a Dios en todo. Así que hoy vamos a aprender un poquitito para que después cuando vayamos a tocar esos temas ya estemos un poquito más. Como te decía anteriormente, pastora, Josué le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, pero ¿para qué tenemos que ser esforzados? ¿Para qué tenemos que ser valientes? ¿Para qué te tenés que esforzar? Te tenés que esforzar para ser conforme en lo que la ley está escrito. Amén. No, en lo que la palabra de Dios está escrita. Y mira lo que dice, porque hay bendición. Dice la palabra del Señor, mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces todo lo que hagas te va a ir bien. Amén. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, entonces todo te va a ir bien. Todos queremos que nos vaya bien, pero a veces cuando filtramos nuestras decisiones cotidianas, nuestras reacciones cotidianas, está muy lejos de ser la voluntad de Dios para nosotros. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, cuando a veces hay problemas en la familia, no es del todo porque hay un problema en sí, o Satanás, todos le echamos la culpa al diablo. A veces es porque estamos caminando lejos de la voluntad de Dios. El hombre no está cumpliendo su rol, la mujer no está cumpliendo su rol, sus hijos están en desobediencia o peor, en rebeldía, y empezamos a ver que todos los parámetros que Dios puso para traer bendición a la familia, para traer bendición a nuestras vidas, no lo está. La iglesia es lo mínimo. Dios no puede bendecir una iglesia que no está en unidad, que no está en hermandad, que no está, que está egocéntrica, que está cada uno por su lado mirando y no está velando por el otro. Entonces hay parámetros que todo encierra la voluntad de Dios para la vida del Hijo de Dios. La iglesia que no anda conforme a los parámetros de Dios, tampoco podemos decir, anda, la iglesia está bendecida. No, nosotros tenemos un lema que decimos, ¿cómo andamos, iglesia? Bendecidos, prosperados y en victoria, ¿no? Pero para que eso sea una realidad más que un dicho lindo que a veces suena, es cuanto ponemos en práctica la obediencia a su palabra. Amén. Por eso que el Señor le dice en Deuteronomio a su pueblo la bendición que se iba a desatar a favor de sus vidas si ellos obedecían y escuchaban la voz del Señor. Hoy quiero decirte una cosa, tus oídos están siendo totalmente atentos a la voz de Dios. Estás escuchando a Dios a través del problema, del conflicto. ¿Estás escuchando a tu carne o estás escuchando al Espíritu? Mirá, en el libro de Deuteronomio, y una de las cosas que muchas veces mal se interpretó, este pueblo, pastor, el pueblo de Israel, muchas veces obedecía a Dios por miedo, por pánico. Entonces, ¿sabe por qué obedecía? Por miedo al castigo. ¿Sabe por qué hacía caso? Por miedo a lo que le puede venir. No es así. Tenemos que aprender a obedecer por amor a Dios, y porque si obedezco a Dios me va a venir la bendición. ¿No? Claro. Entonces tenemos que entender que no podemos obedecer a Dios por el miedo al castigo, que no sea esa la motivación, que sea una motivación por amor a Él, porque verdaderamente le quiero agradar a Él. Vos que estás del otro lado, ¿te pone contento saber que lo que estás haciendo le agrada al corazón del Señor? Cuando el Señor se bautizó, el Señor Jesús se bautiza, dice la palabra que se abrieron los cielos y una voz del cielo, que era la del Padre, que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Qué bueno que hoy pueda los cielos estar contemplando tu vida y decir, este es mi hijo, esta es mi hija amado en quien se complace mi corazón, porque está caminando a la voluntad de mi palabra. Pero no lo hace por miedo al castigo. Ay, viste el cuco, ay, viene Dios con una vara. Lo hace porque ama. Se complace. Dice que el que me ama, dice el libro de Juan, el que me ama, mis mandamientos guardará. El que ama al Señor, guardaremos lo que el Señor nos pide. Y no lo vamos a hacer por miedo al castigo. Lo haremos porque nos interesa agradarle al Padre. Nos interesa saber qué opina Él de mí. Y yo quiero agradar al corazón del Padre. Por eso el Señor dice, mirá,
mirá mi hijo amado, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Que en este tiempo el Señor pueda contemplarnos de su trono y decir, mira, esta iglesia hermosa, la verdad, está verdaderamente agradándome en el corazón, porque está guardando la palabra. Como dice la de Filadelfia, yo tengo pastor a Filadelfia que le dice, esta iglesia, ¿no? Porque aunque no tenía fuerza, ha guardado mi palabra, ¿no? Bueno. Y el Señor le decía, por cuanto has guardado, yo también te guardaré y te libraré de la hora de prueba que venga sobre el mundo entero. ¿Sí? ¿Querías decir, pastor, algo? Ay, que se me va. Ay, que se me va. Tenelo, mientras yo termino de terminar la oración o el coso. Bueno, si te volvés a acordar, libro de números, porque Deuteronomio, perdón, te hicimos abrir rapidito porque la hora se va. Capítulo 28, ¿lo tenés, pastora? Sí. Bueno, vamos, los leemos. Dale. Dice bendiciones para los obedientes. Gloria a Dios. Si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra. Gloria y recibirán siempre estas bendiciones. Y ahí me volvió lo que te quería decir, pastor. Que qué importante obedecer a Dios con un temor reverente, ¿no? Por allá cuenta un cuento de que había una señora que limpiaba la iglesia, ¿no? Y que estaba limpiando la iglesia y por allá miraba para todos lados, dice que no vio a nadie, levantó la alfombra y metió la basura abajo de la alfombra, ¿no? Y por allá escucha una voz que le dice, ¿qué estás haciendo, maldita? ¿No? Por decirle un nombre así. Y ella, ¡ay! ¿Quién está ahí? Dice, soy Dios. ¡Ay, Señor! Pensé que era el pastor. Decía. Tenía más temor del pastor que del Señor, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros queremos hacer cosas para agradar a los hombres? Sí. Y se nos va ese temor. A Dios, ¿no? Otro día podríamos hablar del temor, ¿no? Otros días estuvimos tocando un poquito, pero la obediencia, ¿no? La obediencia, el obedecer a Dios es un temor reverente al Señor. El principio, ¿no? El temor es la obediencia. No, eso quería decirte. El principio del temor es la obediencia. Señora Yo tengo que estar constantemente pensando, no que si mira fulano me ve sultano, sino que el Señor nos mira las 24 horas del día, nos está observando. Pastora, muchas veces a mí me han dicho, y seguramente vos que estás del otro lado coincidís con esto, muchas veces te dicen, ¿por qué no haces tal cosa? ¿Qué? ¿La religión te lo impide? No sé si te lo dijeron muchas veces a vos, pero a mí muchas veces me dijeron, ¿por qué no haces tal cosa? ¿Sabes cuál tiene que ser nuestra respuesta? Es que verdaderamente busco agradar a Dios. Amén. Porque yo amo a Dios, y porque amo a Dios, sus mandamientos guardaré. Sí. No lo hago ni por miedo a su castigo, lo hago porque me interesa agradarle. Amén. Entonces, si vos amas algo, verdaderamente lo vas a hacer por amor. La motivación tiene que ser, la motivación de la obediencia tiene que ser amor. Así es. Por eso quiero decirte una cosa, lo que dice, sí, en el verso 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y enumera, por lo menos vamos hasta el versículo 8, ¿no? Sí. Los bendecirá donde quieran que vivan. ¡Ay, presta atención que acá esta palabra está riquísima! No tiene que ver con un lugar específico. Donde vayas, la bendición de Dios te alcanza. Amén, porque está con nosotros. Gloria a Dios. Sea en el campo o en la ciudad. Sí. Dice, donde sea que está te alcanza la bendición. Amén. Dios bendecirá a sus hijos, sí, Señor, y a sus cosechas y ganados. Sí, Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que haga. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltarán alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla. Gloria a Dios. Pero tendrán que huir en completo desorden. Gloria a Dios. Así que los enemigos huyen delante de hijos y hijas que obedecen al Señor. Él se encargará de tus enemigos, de los que te hacen la guerra, de aquellos que te quieran destruir. Quiero decirte, mayor es Dios que está con vos porque decidiste obedecer a Dios, porque decidiste mantenerte en obediencia. En medio de cualquier adversidad hay un pueblo que camina en obediencia. Yo quiero decirte, los hijos que caminan en obediencia, los caminos se les empiezan a abrir, las puertas se empiezan
empiezan a abrir a favor de los que caminan en obediencia. Hay bendición para vos cuando decidís obedecer a Dios por encima de toda adversidad. El pueblo de Dios empezó a caminar en obediencia y los muros de Jericó cayeron. No hubo fortaleza que detengan a un pueblo que tenía una promesa, que era que Dios los iba a bendecir si ellos obedecían. Aleluya. Quiero decirte una cosa, después de eso, después de Jericó, ellos desobedecieron a un mandato, hice la palabra que no pudieron hacer frente a Jai, un pueblito mucho más chiquito, hasta que nuevamente volvieron a alinearse ahí, a obedecer, a sacar el anatema, a sacar lo que estaba mal. Hice la palabra que ahora sí pudieron seguir camino a la victoria, ahora pudieron seguir camino a la conquista. Si hay algo que no estás conquistando en este tiempo, es tiempo de analizarnos, es tiempo de decir, ¿no será que hay áreas en mi vida que no estoy obedeciendo? ¿Será hay algo que está poniendo mi desobediencia en alguna área de mi vida, está poniendo el freno a que yo alcance esa bendición? Vamos, este es el tiempo de prestar atención a la obediencia. El obedecer a Dios es mayor que cualquier sacrificio. Vos podés ponerme cualquier sacrificio, pero sobre todo sacrificio, mejor es obedecer a Dios, porque no es la añadidura, sino es buscar la obediencia a Dios, al que te bendice. Y cuando vos buscas el reino de Dios, cuando vos buscas a Dios, obedecer a Él se encarga de añadir las bendiciones en todas las áreas de tu vida. Trae bendición sobre tus graneros, sobre tu casa, y como estamos leyendo, seguí continuando, pastora, que me cebo en esta tarde de júbilo. ¡Vamos! Yo estoy con todo en esta tarde. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa y ustedes... Gloria a Dios, si obedecen a Dios en todo. Especial. Entonces todos los pueblos verán que ustedes son los pueblos de Dios y les tendrán miedo. Gloria a Dios. Nos van a respetar. Sí. Vendrán, mirá, van a ver en vos las bendiciones de Dios. Y algunos te van a venir a preguntar por qué verdaderamente vos sos tan bendecido. Entonces tu respuesta tiene que ser: he decidido seguir a Jesús, he decidido serle fiel a Dios, he decidido hacer su voluntad por encima de la mía, he dejado mi voluntad atrás y pongo por delante la voluntad de Dios para mi vida. Mirá, muchas veces buscamos nuestra propia voluntad y buscamos de que el Señor nos diga, bueno, está bien, metele. Yo quiero decirte una cosa, para que no se me vaya en esta tarde. Dios muchas veces va a permitir cosas en nuestra vida, nos va a dar rienda suelta, pero nunca nos va a salir barato, nos va a salir costoso, porque siempre hacer nuestra voluntad no somos del todo sabios, o nunca somos tan, ¿cómo te puedo decir?, prudentes para elegir los buenos caminos. Más, pastor, más sabios que Él, más sabio que Dios nunca. Entonces, lo que Él nos pide es lo mejor para nosotros. Vos podés decir, sí, pero esto, y tu carne te quiere engañar muchas veces. A mí me ha engañado muchas veces mi deseo, mi carne, mi voluntad, y yo he querido decir, bueno, pero no es tan así, ¿no? Y quería justificar y buscar querer saliendo por mi voluntad. Luego me di cuenta del resultado de hacer mi voluntad. Nunca me fue bien. Nunca nos va a ir bien haciendo nuestra voluntad. Este es el tiempo que tenés que poner la voluntad de Dios por encima de todo. Tenés que buscar al Espíritu y decir, Señor, yo quiero ser dirigido por vos. No voy a dar un paso si tu presencia no va conmigo. No voy a dar un paso. No voy a hacer nada de lo que a mí me parece, sino quiero hacer lo que a vos te parece. Bien, seguimos leyendo para ir finalizando. Amén. El 11 dice, cuando yacen ustedes en la tierra que Dios prometió dar a sus antepasados, Él los tratará con bondad, les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que ustedes abundante. Gloria a Dios. Mirá las promesas pues del Dios Señor. abrirá los cielos, la lluvia. Claro que sí, creemos, hermano. Y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan, mirá, siempre. Me paro y no más lo que vos estás diciendo. Dice, Dios bendecirá los sembrados. Porque a veces sembramos mucho, pero cosechamos poco. ¿Por qué? El asunto no es todo lo que podamos llegar a hacer, sino que lo hagamos dentro de su voluntad. Ahí Dios confirmará con la lluvia. Y la lluvia entonces se producirá.
Amén. Entonces no es solamente qué es lo que hago. Hay gente que dice, pero yo estoy trabajando, pero yo estoy haciendo, sí, estás haciendo un montón de cosas, pero lo que estás haciendo a Dios le agrada, lo que estás haciendo está alineado con la voluntad de Dios. Entonces dice, y Dios enviará lluvia sobre lo que ustedes siembren. No es que viene como en un canasto así, no, ustedes tienen que trabajar, ustedes tienen que hacer su que hagan, lo hacen alineado a mi voluntad. Entonces yo les voy a terminar confirmando. Amén. Y les voy a terminar haciendo que lo que ustedes hagan sea productivo. Amén. Y venga la bendición. Por eso seguir leyendo ese pasaje hermoso. Amén. Todo lo que ustedes siembran producirá abundante cosecha, pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan, no dicen algunas cosas, en todo no hay lo que ustedes hagan, dice. Siempre les irá bien. Gloria a Dios. Tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarles a otros países. Sí, si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca lo desobedecen ni adoren a dioses falsos, siempre serán el país más importante del mundo. Bien, el Señor le hablaba la importancia de la obediencia. Amén. Y entonces le dejaba bien claro a su pueblo que había una bendición totalmente poderosa. Amén. A favor de su vida, pero la condición era obedecer a Dios. Entonces, a todos nos gusta escuchar la palabra Dios me va a bendecir. Sí. Es que dentro de nosotros todos anhelamos la bendición de Dios. ¿Quién anhela que le vaya mal en algo? No, todos anhelamos que nos vaya bien las cosas. En todo, si vos te casás, no te casás para decir, me caso porque el año que viene me voy a divorciar. No, vos no decís, voy a tener un hijo porque mañana, no sé, se me va a desviar. No. Vos todo lo que haces, lo haces con una expectativa o con una verdaderamente óptica de decir, yo voy a ver bendición sobre lo que estoy emprendiendo. Señor. Ahora quiero decirte, no es solamente hacer, es hacer dentro de la voluntad de Dios. Amén. Ahí hay bendición, ¿no? Porque podemos hacer un montón de cosas. Sí. Vos podés hacer un montón de cosas, pero puede ser que lo que estemos haciendo, yo entendí esto, que no todo lo que yo hago muchas veces le agrada al Señor, ¿no? Y a veces estamos diciendo, bueno, que el Señor me lo prohíba. No, porque el Señor, y esa es otra área que queríamos hablar, de la voluntad permisiva. Ajá. Cuando el Señor permite, ¿no? De que nosotros le demos rienda suelta y que sigamos, ¿no? Y dice, bueno, ¿queréis por ahí andar? Cuanto al hijo pródigo le dice al padre, dame la herencia que yo me voy. El padre no le dijo, no hijo, por favor no la hagas, te va a ir mal, todavía sos un inmaduro, no sabes ni cuánto es 2 por 2 y querés administrar la herencia. No, sino que el Señor deja el designio del corazón del hijo. Sí. Lo deja y dice, bueno, si a vos te parece, metele nomás. Pero dice la palabra que no le fue bien, ¿no? Entonces muchas veces el Señor va a permitir en nosotros. Y con tristeza en el corazón, porque seguramente para el padre no le fue fácil decirle al hijo, toma, anda, está bien. No, pero bueno, a veces nosotros somos tan cerrados en la mente, no podemos ver más allá. Mira lo que dice en el capítulo de Números 22 y verso 12. Dice la palabra que este profeta le dice, bueno, a los mensajeros que mandó Balaam, quédense acá que voy a orar y le voy a preguntar a Dios qué opina, qué es lo que piensa. Si Él me dice que puedo ir, voy a ir, porque no puedo traspasar ninguna palabra que el Señor me diga. Hasta acá pareciera que a Él le importa obedecer a Dios. Mirá lo que dice en el verso 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ¿no? Dice, entonces le dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Es decir, no es que yo no quiero ir, sino que es Él que no me deja, ¿no? Expresa es el Señor, yo iría con ustedes, pero a ver, Dios no me deja, ¿no? Y pareciera que hasta acá Él es un poquitito como que le importa el obedecer en lo que el Señor le pide. Pero vamos más adelante, dice que nuevamente vuelven estos mensajeros, que nuevamente insisten, en el verso 17, dice, porque sin duda, le vuelven a decir, porque sin duda te honraré mucho, ¿no? Le dice Barak, le manda a enviar a decir a Barak, dice, y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo.
Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Pero os ruego, por tanto, ahora que yo repose aquí, que reposen aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Dios. Como que si Dios sufría de pérdida de conocimiento, de memoria, ¿no? Como que Dios hoy dice una cosa y mañana cambia. La Biblia dice que en Dios no hay sombra de variación. Si al Señor le desagradó, también te va a desagradar mañana. Si el Señor le llama hoy malo a esto, mañana también le va a llamar malo. Pero lo que pasa es que acá el profeta lo que estaba queriendo es que de alguna forma el Señor le diga: sí, está bien, hacelo, ¿no? Es lo que buscaba y me hace acordar un poco cuando yo era chico y muchas veces insistía para que mamá me dé permiso. Quizá venía mi compañero de escuela o algunos amiguitos y me decía: Oscar, vamos a jugar a la pelota, y yo decía: wow, sí, vamos a jugar a la pelota, pero aguantá que le digo a mamá, le aguanto, a ver qué me dice la vieja. Y cuando yo volvía a casa y le decía: mamá, voy a jugar a la pelota, y mi mamá me decía: no, porque quizá tenía que hacer otra cosa, porque era tarde, o porque no sé. Simplemente era no. O porque simplemente era no. Y yo nuevamente, de irme contento, venía y decía: no, chicos, vayan, hagan muchos goles, pero mamá no me deja ir. Claro. Mi corazón estaba estar en la canchita, ¿no? Pero verdaderamente yo estaba ahí porque, bueno, pero si mamá me decía: bueno, pero andá, ya estaba. Y me hace acordar un poco esto, Balaam, ¿no? Que le interesaba más saciar su deseo que tanto obedecer a Dios. Claro. Por eso, mirá, lo vamos a comprobar, esto que estoy diciendo, más adelante en el verso. Sí, ya te dejo, pastora. Sí. Os ruego, por tanto, ahora que me dice que reposen aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Balaam de noche, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y Dios nuevamente como que le deja ahí un poquito de rienda suelta y la voluntad permisiva para ver si verdaderamente este Balaam, la actitud de él, ¿no? ¿Qué quería hacer? Y mirá lo que dice en el verso 21. Así que Balaam se levantó por la mañana y enarboló el asna y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba, claro, y el ángel de Jehová se puso en el camino. Él quería ir. Ahora el Señor se enoja porque dice: a ver, me enoja que le estás dando rienda suelta a los deseos de tu corazón y no te preocupe lo que verdaderamente le interesa a mi corazón. Muchas veces el Señor nos dice: bueno, como dijo, pero ¿querés andar? Andá, ¿no? Es como el pueblo de Israel que en un momento se cansó de ser dirigido por Dios y desecha al profeta y le dice: yo quiero reyes. Y Samuel se enoja y dice: pero mirá, ¿quieren reyes? Y el Señor le dice: andá, déjalo, porque ellos lo que quieren, no te desecharon a vos, Samuel, me desecharon a mí. Ellos lo que quieren es que los gobierne, ¿no?, hombres. Y fíjense en cómo le fue al pueblo. El primer rey, ¿no?, un hombre que totalmente ha fallado. ¿Y cuántos reyes? Y vemos un montón de cosas por causa de esos reyes. Pero yo lo que digo y lo que quiero redondear en esta tarde, ¿no?, que verdaderamente nos interesa agradarle a Dios. Que no busquemos nuestra propia voluntad, ¿no? Porque si terqueamos, seguramente el Señor lo va a permitir, en algún momento te va a dejar, porque Dios no te va a obligar que hagas su voluntad. No es una obligación. Obedecer a Dios, mirame, vos que estás del otro lado y también Dios me habla a mí. Obedecer a Dios debe ser un deleite. Debe de alegrarnos y por amor debemos de aprender a obedecer a Dios. Amén. No porque Él nos está prohibiendo algo, claro, sino que no lo veamos como una prohibición, lo veamos como una bendición. A veces lo vemos como una prohibición. Todo te prohíben, todo te prohíben. No, pero no es una prohibición. Eso que no se te está dando permiso es porque trae bendición en ese mandamiento. Ese mandamiento no viene más que a bendecirte. No, la mujer, por ejemplo, que me tengo que sujetar a mi esposa, que no me sujeta nada, que esto... No, pero hacelo con alegría, porque el estar sujeto a tu esposo trae bendición. Hijos, obedezcan a vuestros padres. A ver, trae bendición. Mi viejo me tiene harto. No, el obedecer. Obedezcan a vuestros pastores. Pero ¿quién se cree el pastor que es dueño de mi vida? No,
porque el pastor no es más que un servidor y te quiere guiar y está puesto con una asignatura de parte de Dios para guiarte en el crecimiento espiritual, no es para manipularte. Pero cuando vemos los mandamientos de Dios y las cosas que el Señor, los parámetros, es grave ya no cuando veo al pastor como un manipulador o a mi esposo o a mi esposa, ya eso es grave porque hay una mala interpretación del mandamiento. Claro, ahí está. Cuando yo no amo la palabra, cuando no amo en su totalidad amada la palabra, si amo la palabra estoy amando a Dios porque la palabra es Dios mismo acá hablándonos. Jesús. Entonces no cuesta, pero cuando estamos peleando con la desobediencia dentro nuestro, ya no vemos bien a lo que el otro me está diciendo. Claro. Y esto pasa con lo que el pastor está compartiendo, ¿no? De que dice, y la esposa reniega cuando el esposo le dice algo, yo sujetarme a él. Lo mismo pasa en el área de la finanza, pastor. Hay gente que se reniega cuando tiene que una ofrenda, una siembra o un diezmo. No le toque diezmo porque se manifiesta, camina por la pared. ¿Sabe por qué muchas veces hay gente que cuando vos le tocas esa área se reniega con Dios? Porque no aprendió a honrar. Claro. Porque no sabe la bendición que es honrar. Claro. La palabra dice, honra a Jehová con los bienes, con las primicias de los frutos de tus bienes. Cuando vos aprendés a darle el valor a Dios y decir, a ver, porque dijo David, ¿quién somos nosotros para que le traigamos algo a Dios? Si eres el dueño de todo, pero tengo un privilegio. David decía, soy un privilegiado, soy una bendición. ¿Quién soy yo para traerle algo? Pero es una bendición que yo pueda honrar a Dios y venir ante su presencia y decirle, Señor, obedezco a tu palabra, lo que tu palabra nos dice, ¿no? Que entremos por tus puertas con acción de gracia, que traigamos una ofrenda, que demos un diezmo, que demos algo. Bueno, en todas las áreas de nuestra vida, si vas a dar algo a Dios, no te tiene que pesar. ¿Sabes por qué? Porque lo que hacemos por amor no nos pesa. Amén. Porque yo me imagino vos, mamá, ama de casa que está del otro lado, yo calculo que no te renegás por hacerle de comer a tus hijos. Tiene que hacer un deleite cocinar. Lo mismo el varón que tenga que ir a trabajar, pero tengo que ir a trabajar, ¿para qué? No, todo tiene que ser un deleite. Todas las cosas que hagamos, hagámoslas como para el Señor, pero hagámoslas con gozo, hagámoslas con alegría. Y muchas veces estamos obedeciendo a Dios, pero ¿cómo te puedo decir? De mala gana. Y ¿sabe qué le dice David a Salomón? Hijo mío, hacé el templo y serví a Dios, pero con corazón voluntario. Se va la hora. Pero con corazón voluntario. No lo hagas porque acá está la ley, porque acá está esto, porque me tengo que congregar, porque si no el pastor. Viste que hay gente que dice, uy, voy a la iglesia, si no el pastor después me va a llamar. No estás entendiendo. El Señor, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo voy a la casa del Señor cuando tengamos la posibilidad de ir, porque tenemos que entrar por las puertas de Dios con acción de gracia. Yo tengo algo por agradecer y voy a la casa del Señor, voy a darle gracias, voy a honrar su nombre, voy a exaltar su nombre, voy a dar sacrificio vivo de alabanza al Señor. Qué pastor, es hacer las cosas, ¿no? Sabiendo que todo lo que hago realmente lo hago desde el corazón, y cuando hago las cosas con todo, con el alma, ¿no? Como decíamos que nosotros hacemos este vivo para ustedes, lo hacemos con tanta alegría, con tanto gozo, que por ahí del otro lado puedo decir, sí, pero tiene este defecto, y sí, pero lo estamos haciendo con todo el gozo y la alegría, ¿no? Sin esperar por ahí la aprobación de todos, porque la aprobación viene de Dios, amén. Claro. Y eso muchas veces pasa, que cuando hacemos las cosas para que el otro me apruebe o me vea, si no tengo la aprobación, o a ver cuánta gente me está mirando, o a ver cuántos comentarios tengo, no. Todo lo que hagas, hazlo para agradarlo a Dios. Y si yo estoy haciéndolo con pasión, con devoción para el Señor, Él lo recibió y eso va a tener fruto. Sí, se va a ver el fruto, porque yo lo hice en la intimidad primeramente con el Señor. Así que te animamos realmente. Queremos alentarte en esta tarde a que camines y que te enfoques en obedecer a Dios. Señor. Que todas las cosas que Él dejó escritas en su palabra, que serían muchas para mencionar hoy, pero vos que conocés, vos que tenés una Biblia,
Empezá a indagar en la palabra. Amén. Acá está la voluntad de Dios para tu vida. Acá está la voluntad de Dios para tu matrimonio. Acá está la voluntad de Dios para criar tus hijos. Acá está la voluntad de Dios para nosotros, los pastores de Dios. Porque primera de Pedro dice, pastores, ustedes no hagan la obra del Señor, no como teniendo señorío de ella, sino por amor. Amén. Entonces a nosotros los pastores nos enseñan cómo hacer la obra de Dios. Que entendamos que la obra de Dios no se hace porque soy el pastor y tengo el no, debo hacerla por amor. Tenemos que dice, servíos unos a otros por amor. Entonces la palabra nos enseña cómo tenemos que servirnos. Hayan ustedes el sentir que hubo en Cristo, el cual siendo igual a Dios no se aferró a eso, sino que tomó postura de siervo. ¡Aleluya! La palabra nos enseña en su voluntad a servirnos, no a nosotros mismos. Hace poquito publicaron varios en Facebook, estaba viendo esa publicación que andaba dando vuelta en varios, ¿no? De que el que vive para sí no entendió, porque no vivimos para nosotros, hemos de vivir para servir. El que no aprendió a vivir para servir a otro, entonces no entendió la voluntad de Dios. Jesús se despojó de su trono para tomar postura de siervo, humillarse y morir en la cruz por nosotros. Amén. Haya pues el sentir en nosotros como hubo en Cristo. Así que quiero decirte, acá está la voluntad de Dios para tu vida. Abrazala, pero abrazala con amor. Abrazala. Señor, yo quiero hacerlo por amor. Amén. Dice la palabra, tremendo. Hay cada cosa que el Señor suelta. Llega un momento que el esclavo dice, yo soy esclavo de Cristo. Y esto es otra cosa que no se entiende. Dice la palabra que los esclavos en la antigüedad llegaba un tiempo donde ya se podía dar la libertad. Pero si ese esclavo quería y decidía por amor a su amo estar en la casa todavía, dice que se le ponía, encontró un lugar, una lesna y se agujereaba. Eso era símbolo que ese esclavo ya era un esclavo obligado a ser esclavo. Ahora era un esclavo y estaba en la casa de su amo por amor. Qué lindo. Cuando el apóstol Pablo dice que yo soy esclavo, lo que está diciendo no es que alguien me agarró así y me dijo vas a servirme. No. Lo que está diciendo, yo soy esclavo de Cristo por amor. Yo he decidido ser un siervo del Señor por amor. A mí nadie me obligó. Pastor, ¿y a usted quién lo obligó a ser pastor? Nadie. Es una decisión personal. Amén. Y es una honra. Amén. Que Dios nos ponga en el ministerio. Mirá, sos una mamá, es una honra. Ser un papá es una honra. Estás en una casa espiritual, es una honra. Ser hijo, velo como una honra y todo lo que hagas, disfrútalo y gozate en este tiempo. ¿Qué te parece si oramos, pastora, para que el Espíritu nos guíe a obedecer la voluntad del Señor en todas las áreas de nuestra vida? Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no
Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi predilecto Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús.